Por La Voz del Derecho estamos transmitiendo desde la facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la facultad. Conduce Andrés Charria. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos escuchen y a la hora que nos escuchen. Este es La Voz del Derecho, un programa del doctor José Gregorio Hernández, nuestro programa desde la facultad, un programa para jóvenes y hecho por jóvenes. Hoy estamos, ¿quién les habla? Emilio Archila, de la Universidad Javeriana, estudiante de Derecho, Andrea Bocanegra, estudiante de Derecho de los Andes, Juan Manuel Jaramillo, estudiante de Derecho de los Andes, Juan Pablo Carbonell, estudiante de Derecho también de los Andes, Sofía Quintero, estudiante, ya casi graduada de Derecho de la Universidad del Rosario, y Rafael Torres, estudiante de Derecho de la Universidad Javeriana. Y bueno, quisimos hablar hoy acerca del decreto 1408 del 3 de noviembre de 2021, ese famoso decreto que para poder ir a fiestas o cualquier tipo de evento prácticamente nos pide ahora, nos requiere el carnet de vacunación. Un poco para resumir ese decreto, en primer lugar, habla un poco acerca del poder de policía del presidente, como para justificar pues que lo está expidiendo. Luego habla un poco acerca de la sentencia C045 de 2006, en donde habla acerca de que una cosa es que los derechos fundamentales sean inviolables y otra muy distinta es que sean absolutos. Son inviolables porque es inviolable la dignidad humana. En efecto, el núcleo esencial de lo que constituye la humanidad del sujeto de derecho, su racionalidad es inalterable, pero el hecho de predicar su inviolabilidad no implica de suyo afirmar que los derechos fundamentales sean absolutos, pues lo razonable es pensar que son adecuables a las circunstancias. Luego, esa misma sentencia habla sobre el orden público, que este supone el ejercicio razonable de la libertad y es así como el pueblo tiene el derecho al orden público, porque este es de interés general y como tal prevalente. Y para la Corte es claro que el orden público no solo consiste en el mantenimiento de la tranquilidad, sino que, por sobre todo, consiste en la armonía de los derechos, deberes, libertades y poderes dentro del Estado. Luego el decreto viene a hablar de la sentencia C225 de 2017, en donde se define al orden público como la importancia constitucional de la medida de ambiente sano, elemento necesario para la convivencia social, tal como expresamos y lo reconoció la Ley 1801 de 2016, implica reconocer entendido como el conjunto de condiciones de seguridad, tranquilidad y salubridad que permiten la prosperidad general y el goce de los derechos humanos. Deben contemplarse con el medio ambiente sano como soporte del adecuado desenvolvimiento de la vida en sociedad. En este sentido, el orden público debe definirse como las condiciones de seguridad, tranquilidad y de sanidad medioambiental necesarias para convivencia y la vigencia de los derechos constitucionales al amparo del principio de dignidad humana. Pero bueno, yo quería acá leer un poco acerca del decreto en concreto, los artículos, que son muy pocos, no sé si quieran que los lea y entonces así empezamos a comentar. El primer artículo pues es el objeto, podemos omitir ese, pero luego habla de la exigencia del carnet de vacunación. Las entidades territoriales deberán adicionar a los protocolos. Porque es importante leerlo, porque nosotros escuchamos mucho acerca de este decreto, pero no sabemos qué dice textualmente, entonces si lo leemos podemos entender un poco más. Las entidades territoriales deberán adicionar a los protocolos de bioseguridad vigentes la presentación obligatoria del carnet de vacunación contra el COVID-19 o certificado digital como mínimo, el inicio del esquema de vacunación como requisito de ingreso a 1, eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva y 2, bares, gastrobares, cines, discotecas, lugares de baile, conciertos, casinos, bingos y actividades de ocio, así como escenarios deportivos, parques de diversiones y temáticos, museos de ferias. ¿Qué más? El cumplimiento de las normas aquí dispuestas estará a cargo de los propietarios, administradores u organizadores de eventos presenciales de carácter público o privado que impliquen asistencia masiva y en aquellos lugares antes señalados. En caso de incumplimiento, las autoridades competentes adelantarán las acciones correspondientes. Y un poco para referirme
ya terminando acá para que mis compañeros comenten acerca de qué significa un evento masivo. Gracias a lo que nos dijo Juan Pablo la vez pasada, yo busqué y entonces esto, acorde al anexo número 1 del Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para Eventos de Afluencia Masiva del Público, establece que un evento masivo es la congregación planeada superior a 1.000 personas reunidas en un lugar con la capacidad o infraestructura para este fin, con el objetivo de participar en actividades reguladas en su propósito, tiempo, contenido y condiciones de ingreso y salida, bajo la responsabilidad de organización con el control y soporte necesario para su realización y bajo el permiso y supervisión de entidades u organismos con jurisdicción sobre ella. Pero es muy importante que también dice esta misma regulación que, no obstante la anterior definición, los respectivos comités regionales o locales podrán caracterizar como eventos masivos aquellos inferiores a 1.000 personas, dada la relevancia en la capacidad operativa regional o local, el tipo de evento, el aforo del escenario, la concentración del público y de las condiciones del lugar del evento principalmente. Pero bueno, no sé quién quiera hablar acerca de esto. Es un decreto bastante polémico que ha generado mucha polémica acá en nuestro país porque es, en mi opinión, un poco autoritario. Pero bueno, Juan Pablo, creo que tú estabas al principio diciéndonos que querías comentar acerca al respecto. Es que básicamente que no quiero comentar, como acá la mayoría. Y yo pues soy un ferviente defensor de la salud pública, me interesa mucho, me parece que es un fin esencial del Estado, súper importante, y esta pandemia nos ha cogido contra las cuerdas a decirnos esto es muy importante y nos salió a relucir como todas las desigualdades de las que vivimos y por qué es tan importante cuidarla. Ahora bien, yo sí estoy muy preocupado porque el COVID nos deje de herencia un autoritarismo sanitario. Y unas de las medidas que están ya con esos matices y que huelen un poquito a eso, son unas similares a las de este decreto. Y ya me voy a hacer explicar por qué estoy diciendo esto. Yo, muy en la línea de lo que dice Juan Pablo, estoy muy de acuerdo con Peter Hitchens, que es el tipo que dice que hoy en día, haciendo referencia a Inglaterra, nosotros hace mucho dejamos de ser una sociedad libre. Desde que decretaron el primer decreto de emergencia por el COVID, hoy lo único que se ha visto es en donde el balance de poderes va cada vez más hacia el autoritarismo, y lo único que nosotros podemos hacer es hoy en día recapitular cómo perdimos esa libertad. Y a mí me parece muy curioso cómo hoy en día dividimos a los ciudadanos entre los vacunados y los no vacunados, cuando alguien para mí tiene todo el derecho a decir, oiga, yo no creo que esto presente un riesgo, esta enfermedad presente un riesgo para mí y yo debo vacunarme, y no lo dejamos ir de fiesta y no lo dejamos acceder a participar en la sociedad como cualquier otro. Y me parece que ya estamos cruzando una línea una línea muy delgada, muy difícil, que es, bueno, hasta qué punto ya el Estado puede forzarte a tomar decisiones frente a tu salud pública. Sí, sobre todo acá que nosotros, pues, nuestro país es tan libre. A mí lo que dice Rafael me hace pensar mucho en un ejemplo que pensé también anteriormente, y es, en últimas, esto todo es con base a, pues, lo que le cuesta al Estado tratar a estas personas también, y pues lo que le cuesta en general que las UCIs estén ocupadas y demás. Pero entonces, ¿hasta qué punto dejamos que el Estado se meta en nuestra vida? Es la cuestión, porque ¿qué tal que nosotros empezáramos no solo a pensar en el COVID, sino en otras enfermedades que también se transmiten a través de, pues, las fiestas o del esparcimiento sano? Entonces, por ejemplo, le dijéramos a las personas que tienen VIH o SIDA, no, usted también no puede entrar a estos lugares, necesitamos que usted tenga cierto nivel de regulación. No creo que sea solamente acerca del COVID la cuestión, sino un poco más acerca de nuestras libertades. Yo ahí quería decir una cosa, y es que me parece muy curioso que solo sea para la vacuna del COVID, ¿no? Hay muchas personas que no están vacunadas para sarampión, varicela, etcétera, etcétera, y no pasa nada, absolutamente nada. Y para el COVID es rotundamente necesario. Ahora, yo entiendo si es una pandemia y es interés público, pero también me pone a pensar que hay mucha más gente que se muere de dengue, hay gente que se muere de cáncer, mucha más gente. Y no es tan letal y tan rápido como con el COVID, entendible. Entonces también tiene como sus puntos de, por interés público tiene mucho sentido. Sin embargo, estoy de acuerdo con lo que decía Rafael hace un rato, y es cómo
estamos pasando una línea muy delgada de la libertad de decisión, de decir, oiga, llevamos ¿cuánto tiempo con COVID? 2 años, no sabemos si las vacunas son completamente, no, pues sí tenemos conocimiento de la eficacia, pero no sabemos qué efectos secundarios van a tener a largo plazo. Y si yo digo, oiga, no me quiero vacunar porque qué tal que en 10 años me dé algo, igual se los estamos imponiendo. Eso me parece interesante pensarlo, como, oiga, está bien que exista la vacuna, está bien que los que se quieran vacunar se vacunen, pero ¿por qué estamos obligando a todos a vacunarse para entrar a lugares de ocio? Incluso escuché un caso de una señora en un hospital que no le quisieron prestar el servicio porque no estaba vacunada. A ver, digo, ella no se quería vacunar, no sé por qué, pero ¿hasta qué punto va a llegar ese autoritarismo? Y sí, pues el interés público, entonces es como ese debate que me tiene como la cabeza un poco loca. Juan Manuel acá está haciendo caras, entonces yo creo que Que hable, por favor. Sí, yo tengo varias cosas que decir. Lo primero es que, a ver, vamos por pasos. Las vacunas han sido obligatorias desde, creo que la primera vacuna obligatoria fue en 1800 algo. Y uno para entrar a estudiar al colegio se le exigen a uno, no sé en Colombia, pero sé que en Estados Unidos eran entre 8 o 11 vacunas. Entonces las vacunas han sido un tema con el que nosotros hemos tenido que vivir. No es que esta es la primera vacuna que se nos obliga, que es una imposición. Ahora, siento que la vacuna del COVID ha sido politizada y por eso es que esto ha sido un tema mucho más, digamos que contencioso que otras vacunas, pero pues esto no es un tema novedoso en cuanto a que la gente tiene que ponerse vacunas. Eso por el primer lado. Creo que lo importante acá es decir, bueno, pero ¿cuál es la alternativa? O sea, si no hay una imposición de las vacunas, ¿cuál es la alternativa? Porque es que lo que decía Rafael, de que pueden haber personas de que dicen, yo no siento que sea un riesgo para mí ponerme la vacuna, que me dé COVID, por ende no me pongo la vacuna, pues todo el punto de una pandemia es que el riesgo es general, es que así el riesgo no sea mío, yo puedo generarle un riesgo a alguien más. Y ahí es donde, digamos, que el punto de la pandemia está. Entonces, Pero, Juan Manuel, pero si usted está vacunado y yo no, ¿cuál es el riesgo que usted está corriendo? Exactamente, porque eso y lo íbamos a mencionar ahorita. Hay gente que no se puede vacunar, hay gente mayor de edad que por su propio sistema inmune aún vacunado corre un riesgo. O sea, hay gente que así vacunada o porque no se puede vacunar por razones médicas no está expuesto a que una persona no vacunada lo contagie. Y el punto del interés público, y ahí es donde digamos que voy a poner un poco más filosófico, como sé que le gustará a Juan Pablo, es que John Stuart Mill dice que la única fuente de coerción o justificación para la coerción del Estado es cuando un individuo puede o arriesga a afectar a otros. Y ahí es donde el Estado puede tener un poder de coerción, es donde se justifica el poder de coerción del Estado. Y esto es lo que vemos en este momento. La razón para que la vacuna sea obligatoria o no es por el bien individual de una persona, es por un bien colectivo. Y tenemos que pensarlo eso en un concepto más allá del individuo, sino un concepto colectivo. Yo no estoy de acuerdo con que haya una coerción física para ponerse la vacuna como lo ha habido en China. Me parece que eso no tiene ninguna razón de ser y nunca debería ser así. Pero creo que tenemos que evaluar, si no es una obligación ponerse la vacuna, ¿cuál es la alternativa? La alternativa inicial la vimos hace 2 años cuando estuvimos encerrados durante 8 meses y se quebró la economía y los efectos en salud mental, todos fueron tenaces. Entonces, ¿cuál es la otra forma de hacerlo? ¿Cómo podemos, digamos, que enfrentar este problema de una manera menos gravosa que solicitando una carnet de vacuna para entrar a ciertos sitios? Y yo quería decir una cosa, y frente a lo de Rafael que dice, ¿cuál es el riesgo que tú no estés vacunado y que Juan Manuel sí? Pues ahí de pronto Juan Manuel no va a ser letal el COVID, pero después él tiene contagio con 3 personas más y se vuelve letal. Entonces, Pero las vacunas no son, o sea, la evidencia científica para la prevención del contagio de las vacunas no es tan eficiente como se dice. O sea, las vacunas son muy eficaces, muy eficaces para prevenir la enfermedad grave. Sin embargo, para prevenir el contagio no está tan comprobado que sean tan eficaces como la gente cree. Y una cosa que me preocupa mucho es la cantidad de mentiras que se han dicho durante el COVID. El señor Anthony Fauci en marzo de 2020 dijo que no había necesidad de ponerse máscaras.
tapabocas. Bien, pero esto que tiene que ver con el... Y, las vacunas. espere, pues, necesito que Juan Manuel me deje llegar a mi punto. Lo que me preocupa mucho con las vacunas es la manera en cómo se está manejando la información. Es que cada vez que alguien habla de vacunas en redes sociales, Facebook pone un asterisco o Instagram. Y lo que pasa es que se está viviendo con las vacunas casi que un autoritarismo que es algo sin precedentes desde que yo estoy vivo, en el sentido de que más o menos se divide el mundo entre los vacunados y los no vacunados. Yo entiendo que para el mundo necesita las vacunas y yo incentivo a que todo el mundo saque la vacuna del COVID, pero la manera en cómo se ha hecho, si hay algo que nos tiene que empezar a pensar en cómo se ha manejado la información y en cómo se han hecho las políticas para que esto ocurra, que la verdad dejan mucho que pensar, porque llega un momento en el que hasta reportar que la vacuna me enfermó te lo catalogan las redes sociales como si fuera una noticia falsa, y es algo que de verdad como abogado uno le tiene que preocupar mucho lo que se está viviendo hoy en día. Sí, yo creo que la pregunta no es tanto acerca de estas vacunas como tal, sino más acerca de la intromisión del Estado para forzar la obligación de esta vacuna, porque como lo decíamos, hay otras maneras. Yo creo que hay otras maneras en las que, o sea, uno como pueblo decide su Estado hasta dónde se va a meter en la vida de uno mismo, también a través de los políticos que elige, porque si nos damos cuenta, por ejemplo, este decreto, un poco más devolviéndonos a Colombia, quien lo impone finalmente es el gobierno nacional. ¿Por qué lo impone el gobierno nacional? Porque lo eligieron, y pues dentro de estas elecciones, que también son muy relevantes ahorita para pensarlo, ahorita que vienen elecciones, uno escoge qué tipo de personas van a dar estas reglas. Entonces va a ser una persona que va a empezar una campaña en donde con la información que tenga vamos a incentivar el mayor uso de vacunas, o inclusive de lavarse las manos, o todos estos temas que sea posible, o vamos a tener un gobierno y un Estado que llega y se intromete en nuestras vidas para determinar con una enfermedad transmisible, como lo reitero, puede ser otra enfermedad como el SIDA, qué personas pueden entrar o no a lugares que pues en últimas definen también la personalidad de uno, como puede ser una discoteca o un lugar cultural como un teatro. Precisamente ese es el punto clave, y yo siento que acá tenemos que tener en cuenta, y acá que le quede clara a la audiencia, y ustedes pueden hablar con cualquier persona experta en salud pública, les va a decir lo siguiente: nada en salud pública funciona a las patadas. Ese término me tiene aburridísimo, el de experto, como si fuese el experto ya. No, pues digo, gente que... No, pero gente que... pero Rafa, escucha, gente que se sienta y pasa su vida reflexionando sobre un tema, agarrando la realidad e intentando transformarla a partir de lo que reflexiona eso. A eso también me refería, porque también es importante. No es que seamos unos aristócratas intelectuales que ahora cerremos todo el conocimiento. Pero lo que quería decir, bueno, más allá de eso, es que nada en la salud pública funciona a las patadas. Y acá nos dan la excusa, fíjense, que estamos utilizando incentivos, ¿no? Porque no nos están prohibiendo necesariamente derechos fundamentales, que ahí es donde se agarra un poco el gobierno de decir que pues que pueden limitar algunos derechos. Y no son todos, ¿no? Porque yo todavía puedo seguir circulando, yo todavía puedo seguir haciendo cosas, pero Rafa ahorita dijo que yo no me puedo meter todavía en la sociedad cuando me dan esas restricciones. Que es hay un país meterse. en Europa en donde ahora es obligatorio el confinamiento. En Austria. Y Austria la volvió obligatoria la vacunación hace poquito. Sí, para que las personas que no se han vacunado tienen que quedarse en la casa y los otros sí pueden salir. Pues empieza ya a mirar esas cosas. Y acá quiero traer algo que ya hemos hablado anteriormente, pero que es fundamental para entender este tema, y es la bioética, que ya vimos que funciona como principios, así como el derecho, lo que hacemos nosotros como todo el tiempo. Y hay un principio fundamental que tiene la bioética, y es la autonomía. Ya ahorita Rafa como que lo estaba intuyendo, y es: si no tiene mi consentimiento, sin mi consentimiento no puede entrar ningún tratamiento médico en mi cuerpo, porque me viola mi libertad, mi capacidad de agencia de yo decidir, pero también que yo entienda y voluntariamente diga quiero acceder a este tratamiento médico. Pero entonces cuando empezamos a jugar con los incentivos y ya de facto puede empezar a parecer obligatoria, y ya la autonomía se está tergiversando. Y esto se tiene que tener en cuenta para la salud pública, para si me pongo una vacuna, para si me tomo un Dolex, para absolutamente todo. Y eso es lo que yo creo que nos está teniendo en cuenta, se está tergiversando, y pues no hay que olvidar que la salud pública y los derechos humanos están así. Y Colombia ha sido uno de los ejemplos que para medidas de salud pública no ha tenido en cuenta derechos humanos. Hemos sido el país de los que más confinado ha estado, cuando sabemos que no es la única alternativa el confinamiento. En fin. Los expertos. Yo estoy de acuerdo con Juan Pablo en que una eventual, digamos, o lo que está pasando, que es una imposición de las vacunas, ya sea a nivel de Colombia o a nivel de Austria,
creo que puede ser contraproducente en el sentido en que la gente que no cree en las vacunas se va a pegar de que se lo están obligando a ponérsela para teorías conspirativas y una cantidad de cosas que pues pueden tener un punto en cuanto a que porque el gobierno me está obligando a hacer algo. Sí, esa es la razón por la cual no se la pusieron en primer lugar. Pero quiero volver a mi punto inicial. ¿Cuál es la alternativa? O sea, ¿cuál es la forma en la que podemos combatir el problema que evidentemente está de una manera... porque pase lo que pase, va a haber una intromisión digamos, que a la esfera privada de cada quien, y va a haber, digamos, que una coerción por parte del Estado. La hubo en los encierros, la hubo con la imposición del tapabocas, la estaba viendo con el tema de la vacuna. ¿Cuál es la forma en la que se puede, digamos, que eliminar el problema de la manera menos, digamos, que violatoria de la esfera personal de cada quien? Ahí es donde yo no sé. Pero, Juan Manuel, yo creo que eso tiene que ser una ponderación entre, o sea, en últimas uno tiene que ver qué le importa más, o sea, en qué lugar pone la vida en últimas, porque, y la vida digna, ¿qué significa la vida digna también? Porque si a uno le obligan, o sea, el problema no es, yo no lo veo con esta vacuna en particular, el problema, como lo dice Juan Pablo, de cierta manera, para mí es el precedente que se establece con poder permitir que el gobierno establezca este tipo de medidas, pues que en mi opinión sí son autoritarias. ¿Por qué? Porque en el futuro pues pueden hacerlo con otro tipo de medidas que, como él dice, con la bioética, por ejemplo, lo que considere el gobierno en ese momento que sea mejor para uno, entonces pueden obligárselo a uno, y eso en Colombia, pues yo no creo que sería el camino que quisiéramos tomar. Como opción pensaría de pronto campañas muy fuertes, pero en donde se incentivara a este tema. Yo creo que hay una narrativa muy complicada que se ha establecido en los tiempos de pandemia, que es que mediante la política pública podemos eliminar el sufrimiento en el mundo. Y es que la historia del ser humano es sufrir. Por eso es que el arquetipo de nuestro ser humano es un tipo de una cruz, es porque las tragedias están aquí porque van a pasar. Por más política pública que se haga, que se obligue, que la gente se vacune, que esto, alguien se va a morir de la vacuna o alguien se va a morir de COVID, y eliminar el sufrimiento humano es algo imposible. Pero claro, yo no sé qué tanto lo minimizamos en términos... ¿Cómo así la cantidad de gente que no se murió porque estuvo vacunada? Pero ¿cuánta gente sí se murió por haber estado encerrada? Exactamente. O sea, lo que estoy diciendo, o sea, tomar estas medidas, el hecho de que nos toque como actuar con estas grandes medidas de intervención estatal, yo no estoy tan de acuerdo. Y una cosa, lo que más sirve para el COVID, más que cualquier vacuna, es la inmunidad natural. Si usted superó el COVID, es mucho mejor que cualquier vacuna. ¿Y qué pasa si se muere porque tuvo COVID? Si se muere, vale la pena no correr el riesgo. No, obvio. Pero es que yo lo que digo es que vivir sin riesgo es imposible. Claro, pero se puede minimizar. O sea, ¿qué hacemos los abogados? Gestionar riesgos. Pero minimizar los riesgos es algo, o sea, lo que usted me está diciendo es que minimizar los riesgos es una cosa de que usted más o menos no puede predecir todas las variables que van a ocurrir, primero que todo, y segundo que todo, usted puede decir, yo prefiero que no obliguen a la gente a vacunarse y tener una sociedad libre, y que el que tenga acceso a las vacunas y se quiera vacunar, y para mí sería lo más lógico para hacer, pero no tiene que ser de que o la gente se vacuna o nos vamos a encerrar. No, eso es una... Pero entonces, ¿cómo se lidia con el problema? Pues, ¿cómo se lidia con el problema de salud pública que hay? Pero es que también tienen que darse cuenta que la centralidad que se le da al problema de salud público es muy arbitraria, porque podemos ver que hay muchas más muertes por otras causas, digamos, la hambruna mundial, si uno la ve, mueren millones, muchísimos más que los que mueren por el COVID. O la obesidad. Entonces, ¿por qué no a las personas que no pagan impuestos que se deriven en las ayudas humanitarias que se dan para la hambruna, o de cierta manera, o sea, lo que estamos permitiendo acá es que para lo que determine el gobierno puntualmente se vuelva obligatorio este tipo de acciones, como lo sería una vacuna, o por ejemplo si el gobierno después dice no, por salud pública, entonces para que se acabe la hambruna, entonces los que no paguen este impuesto o los que no hagan esta donación no pueden entrar a los espacios públicos. Esto es lo que estamos hablando un poco más en la escala grande, porque las libertades se pierden en un segundo. Sí, quería decir algo rápido, y es que he leído que el COVID muchas veces es letal porque hay unas condiciones que lo agravan. Es decir, sí, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, etcétera, etcétera. ¿Por qué no combatir eso también? ¿Por qué no? Y claro, yo también estoy como de acuerdo en que es una urgencia ahorita lo del COVID, entonces claro, la medida es, oiga, promovamos la vacunación, tal vez no obligatoria, no me parece que sea una medida razonable, pero ¿por qué no combatir lo que está haciendo que el COVID sea letal? Es decir,
todas las condiciones que hay más allá. También quería decir, con lo que decía Rafa ahorita, y es cómo hacen las personas, muchas personas que no se vacunan contra ninguna cosa para superar las enfermedades. Sí, muchas veces sirve la inmunidad natural. Entonces también vale la pena pensárselo, ¿no? Como, oiga, ¿será que sí? Yo la verdad no sé, no manejo el tema científico, pero pensárselo y cuestionar, como... No sé, para mí tenemos como una visión ideal de que las cuarentenas y eso mitigaron mucho más el contagio de lo que de verdad lo hicieron. Para mí lo que hoy en día pasa en Colombia, y por el hecho de que no hemos vuelto a tener picos de pandemia que yo me acuerde, es que hay una gran inmunidad natural que la hubo antes de que los esquemas de vacunación se completaran. Lo que pasa es que si tú le dices a la gente, cuídate, yo me cuido, tú te cuidas, nosotros nos cuidamos, eso demuestra que un mandatario es responsable. Decir a la gente que lo que de verdad sirviera para el COVID, oiga, viva una vida más saludable, pues sería completamente impopular. Y los políticos es lo que finalmente quieren, quedar electos otra vez. Es el problema con esta pandemia, es que se politizó desde el primer momento. Entonces la señora Claudia López se fritó en la pandemia, se fritó completamente, y los que fueron completamente antipandemia también se fritaron, y entonces estamos envueltos en un lío en el que no sabemos cómo salir, y tenemos que entender que lo que de verdad serviría es volver otra vez, por así decirlo, a la normalidad prepandémica, donde la gente salía y mediante a convivir con bacteria generaba defensas, y que lo mejor que usted puede hacer para su salud es hacer ejercicio y comer bien, más que cualquier vacuna y más que cualquier cosa. Sí, pero yo también creo que hay que mirar la urgencia, y en este momento eso es lo que radica. O sea, ¿por qué se han tomado estas medidas y por qué no hemos mirado la obesidad, la hambruna? Es porque la urgencia y porque cambió el paradigma y lo que estaba pasando en el mundo. Y lo otro que quería decir era, frente a como la medida, yo creo que tiene un doble sentido. O sea, sí, restringimos, pero también es como el gobierno lograr que se vacune, y ahí yo creo que sí está mal, porque pues ya es libertad de cada persona de si tú te quieres vacunar, pero pues si yo te voy a restringir, la gente que va a empezar a hacer, me va a empezar a vacunar y pues va a mejorar y va a subir el rate de vacunación. Es que yo ahí quiero otra vez, porque es que, y ahí sí voy a disentir un poquito con Emilio, de que las campañas de información pueden ser el vehículo para que la gente se vacune. Yo creo que al menos en Colombia, toda persona que se quiera vacunar se puede vacunar en este momento. En Estados Unidos lleva siendo así una cantidad de tiempo. Hoy en día la gente que no se va a vacunar en Colombia, la gran mayoría es porque no puede o no quiere. No puede en el sentido de que tiene alguna alergia o alguna enfermedad. Entonces, repito, ¿cuál es la forma, cómo superamos esto? ¿Cómo superamos la pandemia? ¿Cuál es la forma de, digamos, que dejar la pandemia atrás? Y a mí lo que me preocupa es que no creo que la solución sea, no, es que demos más información acerca de la vacuna, porque la gente la tiene. Yo creo que hoy en día la información está. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Porque yo, por ejemplo, me rehúso a que me vuelvan a encerrar. ¿Cuál es la forma de superar la pandemia si no es a través de la vacunación digamos que en el plazo más inmediato? Hay formas muy concretas, porque Juan no está pidiendo que la solución, qué tales y todo. Ya Emilio también como que hizo un preámbulo del tema, y es con una cosa que la gente no sabe que es un derecho, y es la transparencia y acceso a la información. Ahorita les dije que lo más esencial es remontarnos al principio bioético que le impide a las personas imponerles tratamientos médicos. Y ahí tú como doctor, pues si lo hacemos como en el espacio chiquito, tú tienes el deber de informarle a tu paciente todas las virtudes, riesgos, absolutamente todo el tratamiento para que esa persona lo entienda bien. Y uno podría pensar, no, y acá les quiero traer también cifras. El DANE hace poco hizo una encuesta que se llama Pulso Social para saber por qué la gente no se está vacunando, y una de las razones principales era porque tenían temor de los efectos de la vacuna, no los entendían muy bien, y la otra es sobre las dudas de la efectividad. Acá hay un problema de información tremendo, y pues alrededor del 60, un poquito más por ciento de los colombianos sí tienen un buen acceso a internet para tener acceso a la información. Pero ojo que esa información también está muy difusa y es difícil acceder a ella. Y también incluso hay otras barreras que uno podría pensar. Hay gente que incluso está diciendo que por tiempo, piensen en la desigualdad que nos está demostrando también el acceso a las vacunas. Gente que por tiempo, por estar trabajando todo el día, porque si no puede llevar nada de comer a su casa, no ha podido ni siquiera irse a vacunar. Yo sé que puede sonar raro, pero sale, y esto le pasa a muchísima gente. Entonces fíjense que también hay otros temas de acceso muy terribles. Y con lo último que ya quería como terminar para volver a aterrizar el decreto, porque aparentemente tiene, pues uno le dice, es constitucional, ¿no? Respeta las garantías fundamentales y eso. Y dice que hace un test de proporcionalidad. Yo la verdad no lo veo tan claro.
si ustedes se dan cuenta, bueno, la finalidad, todo eso está ahí, pero la necesariedad de la medida, eso es lo que estoy empezando a dudar. Hay otros medios menos lesivos que ya estamos intuyendo para proporcionar la vacuna. Yo no sé, todavía no me convenzo todavía de la constitucionalidad del decreto, pero sé que por términos bioéticos y ya otras de salud pública se pueden hacer muchas más cosas que imponer esto a partir de objetivos. ¿Y saben qué es lo grave? Que Emilio lo alcanzó a leer, hay un artículo, creo que es a los del final, que dice que el Ministerio de Salud y otras entidades podrán tomar medidas adicionales para restringir el acceso a otros sectores. Ya sabemos a dónde va a parar eso. Y esto se va a convertir en un efecto dominó y yo por eso estoy tan cauteloso con el tema. Yo ahí tengo dos comentarios. El primero es, si vemos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, en donde la vacunación lleva mucho más tiempo, y inicialmente la razón por la cual la gente no se vacunaba eran de las que listabas tú, sobre todo, digamos que dudas frente a la eficacia. Ya Estados Unidos llegó a un punto en donde no va a alcanzar la inmunidad de rebaño, porque creo que solo el 70% de la población, digamos que disponible, se ha vacunado, y el resto no quiere. Entonces, digamos que sí va a haber un segmento de la población que siempre no va a querer vacunarse. Ahora, yo lo que creo es que en el caso colombiano, esto es una responsabilidad muy grande de la Corte Constitucional o del presidente o de quien sea, de hacer un test de proporcionalidad muy estricto y muy específico a este caso. Porque lo que no puede pasar es que, lo que decía Emilio, esto se vuelve un tema que entonces se puede reutilizarse para futuros problemas, porque este es un tema muy particular, muy específico, que merece un análisis muy, muy concreto. Y quiero hacer una pregunta para que me respondan. ¿Qué opinan frente a la obligación que tenemos como ciudadanos colombianos de que si el país se va a la guerra, nosotros tenemos que ir como a enlistarnos en el ejército para combatir en la guerra? Porque leí un artículo que hablaba sobre eso y me parece interesante porque es lo mismo, es una coerción del Estado a uno hacer algo que viola su autonomía, que viola su cuerpo, que lo afecta por un bien general. ¿Cómo creen ustedes que compagina eso? Perdón por meter la cucharada porque ya he hablado bastante, Rafa, pero quería decir una cosa porque ahorita Juanma citó a John Stuart Mill. John Stuart Mill es el bastión del utilitarismo. Digámoslo así, que la teoría de filosofía política que dominó el siglo XX, que todos lo pensamos que lo correcto y lo más justo es hacer lo que es mejor para todos, ¿no? Sí. Pero a veces la ética no se puede trazar en un costo de oportunidad. A veces no es tan fácil como eso. Y tomando el ejemplo del siglo XX es clarísimo porque podemos ver cómo una política de Estado puede convencer a un pueblo, no solo en Alemania, sino en Rusia, en todas partes, de que es lo mejor para todos. Entonces yo sí tendría mucho cuidado, por eso es que yo digo, no es por este caso en particular, sino por el concepto de estar tan a ciegas defendiendo una política pública que restringe las libertades, defendiéndola de esa manera, porque eso nos puede llevar a situaciones muy graves en donde inclusive, acá sabemos que en Colombia no falta la violencia, pero inclusive se pueden determinar unos actos violentos en contra de ciertos sectores de la población. Bueno, a la pregunta que hizo Juan Manuel, es un punto muy interesante, me parece, porque, digamos, Peter Hitchens, que fue del que empecé hablando, en su libro El de la muerte lenta de la libertad, lo primero que él habla de cómo se murió la libertad en Inglaterra fue la Primera Guerra Mundial, justamente con el ejemplo que citaba Juan Manuel. Ahora, lo que yo creo es que si algo hubo un error, es que se generó una narrativa en el mundo de que con un esfuerzo colectivo podíamos superar esta pandemia y de que iba a ser suficiente. Y a veces tenemos que entender que la naturaleza es algo que controlarla es muy complicado, si me hago entender. O sea, impedir que un virus mute es como a veces, o que se reproduzca, es como más o menos impedir de que llueva. Entonces, a mí me parece que lo que estamos muy mal formulado, y desde el ámbito del derecho tenemos que tener mucho cuidado, es que creemos que de alguna manera u otra nosotros podemos proteger esto mediante a decreto, proteger que la gente se muera de COVID o proteger la pandemia mediante a decretos, mediante a políticas públicas y que la gente los cumpla. Y nos va a tocar aceptar tarde o temprano que no se puede. Pero sí se puede minimizar, yo sí creo. Yo sí creo que hay medidas desde el derecho que pueden, digamos que, disminuir el daño. No eliminarlo, pero sí disminuirlo. Pero dato mata relato. El estado con más cuarentena en Estados Unidos, California, uno con los menos es Florida, y por muertos por mil personas tienen casi parecidos, siendo que la población de Florida es más longeva. O sea, garantizarlo con las políticas que se hicieron
no sé, los datos no están ahí, no avalan. Argentina tuvo la cuarentena más larga y tiene casi más muertos por 1 millón de personas que Brasil, que tuvo a Bolsonaro, que, o sea, creer que esto que hicimos fue bueno desde el punto de vista de controlar la pandemia, pero no lo avala. Yo no me refiero a este caso en particular, porque la gente se inventó lo que teníamos que hacer. O sea, nadie sabía cómo lidiar con el coronavirus. Entonces dijeron, bueno, enciérrense todos porque creemos que es lo que toca hacer. Pero sí creo que a futuro hay medidas desde el derecho o desde digamos que las leyes que se pueden adoptar para minimizar los riesgos de la salud pública. Creo que ese es casi que uno de los fines de la ley. Con enfoque en derechos humanos. Claro, Pero sí, bueno, sí. este tema da para muchas conversaciones, sobre todo por lo que es tan polémico. Acá todos tienen opiniones, yo tengo la mía, Rafa tiene la suya, todos tenemos las nuestras, pero nos toca concluir porque ya se nos está acabando el tiempo. Yo les agradezco por escucharnos. Ya saben que a este programa puede venir a hablar el que quiera, cuando quiera, puede proponernos temas y los analizamos para venirlos a discutir desde cualquier opinión que tenga, y estamos abiertos a escucharlos. Les agradecemos mucho por escuchar este programa. Pueden encontrarnos en Instagram como desde _la_facultad. Y también en YouTube como Desde la Facultad, en el perfil de La Voz del Derecho. Muchas gracias por escucharnos y esperen el próximo episodio. En La Voz del Derecho hemos transmitido Desde la Facultad. Un espacio hecho por jóvenes para gente joven. Los temas jurídicos desde una perspectiva académica. Desde la Facultad. Condujo Andrés Chadwick.